Compañeras y compañeros diputados, en la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, han tenido un crecimiento acelerado en gran parte del mundo, dado como resultado que existan dispositivos interconectados casi en cualquier rincón del planeta, facilitando así las comunicaciones entre personas de distintas partes del país y del mundo. Partiendo de la preponderancia de las tecnologías de la información y la comunicación, se puede afirmar que actualmente en todas las facetas y actividades que desarrollan las personas en la vida moderna, ya sea en la esfera educativa, empresarial, cultural, laboral y el ocio, dependen de estas tecnologías. De acuerdo con los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación, entre 2000 y 2015 la penetración de Internet se multiplicó casi por 7, pasando de 6.5% a 43% de la población mundial, y la proporción de hogares con acceso a Internet aumentó del 18% en 2005 al 46% en el 2015. Por su parte, en el informe Medición del Desarrollo Digital, Hechos y Cifras 2022, la Unión Internacional de Telecomunicaciones indica que 5.300 millones de personas utilizaban Internet, lo que representa el 66% de la población mundial. Otros resultados relevantes que muestran dicho reporte refieren que 3/4 partes de la población de 10 años o más posee un teléfono móvil. De igual forma, los datos señalan que las personas jóvenes de 15 a 24 años tienen una mayor conectividad, ya que el 75% de ellos usó Internet, en comparación con el resto de la población, cuyo porcentaje se reduce en un 10%. Con el crecimiento exponencial de las tecnologías de la información y la comunicación, y en la medida que se ha hecho más accesible para todos los sectores de la población, se han desarrollado diversas formas de relacionarse y socializar entre la población. Sin embargo, es importante señalar que si bien las nuevas tecnologías son herramientas que facilitan la interacción, también pueden utilizarse para realizar acciones de intimidación, exclusión, en un marco de relaciones de abuso y violencia. En este sentido, los niños, las niñas y los adolescentes, al ser las personas que pasan más tiempo conectados al Internet, pueden ser más vulnerados en sus derechos. Al navegar por Internet pueden verse expuestos a discursos de odio, contenido violento, incluidos mensajes que incitan a las autolesiones o al suicidio. Es más, son más vulnerables en el reclutamiento por parte de los grupos criminales y extremistas. El ciberacoso y otras formas de violencia digital pueden afectar a los jóvenes cada vez que interactúan en redes sociales o plataformas o mensajería instantánea. De acuerdo con la UNICEF, más de 1/3 de las y los jóvenes en 30 países han reportado haber sufrido acoso cibernético, y 1 de cada 5 de ellos falta a sus clases a la escuela por causa de ello. Al respecto, con base en los resultados del módulo sobre ciberacoso, MOCIBA 2023 del INEGI, se da a conocer que en México, en el año 2023, el 20.9% de la población usuaria de Internet, 18.4 millones de personas de 12 años y más, vivió alguna situación de ciberacoso. En el mismo año, el 22% de las mujeres y el 19.6% de los hombres que usaron Internet fueron víctimas de ciberacoso. El ciberacoso más frecuente que experimentaron fue el contacto mediante identidades falsas. Por su parte, en la Ciudad de México, de acuerdo con el informe Sextorsión en la era digital, impacto en niñas, niños y adolescentes, basado en reportes recibidos por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, se registró un incremento superior al 56% en los casos de un año a otro, relacionados con la violencia digital, caracterizada por amenazas de difundir contenidos íntimos o a cambio de dinero. Bajo este contexto,
la inteligencia artificial representa un avance, pero también representa riesgos específicos y potencialmente graves. Por un lado, la inteligencia artificial puede ser utilizada para generar y difundir material de explotación sexual infantil altamente realista, como los llamados deepfakes, que pueden causar un daño profundo y duradero a las víctimas, y por otro lado, la inteligencia artificial puede ser empleada por delincuentes para manipular a los usuarios. Derivado de lo anterior, en los últimos años, organismos internacionales como el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y UNICEF han realizado la obligación de los estados de adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. Si bien el marco constitucional mexicano garantiza el derecho de las niñas, niños y adolescentes, el acceso al uso del Internet, así como las tecnologías de la información y la comunicación, también resulta fundamental la obligación del Estado de proteger a las y a los menores de edad frente a las amenazas que se derivan del uso de los entornos digitales. Por tal motivo, tomando en cuenta el contexto de violencia en el entorno digital que enfrentan niñas, niños y adolescentes y los riesgos derivados del uso de la inteligencia artificial, la presente iniciativa adiciona la fracción octava bis al artículo 13 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, con el objetivo de establecer que las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia, incluida aquellas que se ejerce mediante el uso de la inteligencia artificial. Compañeras y compañeros, los invito a que nos acompañen en esta iniciativa para garantizarles a las niñas, los niños y los adolescentes su derecho al buen vivir. Muchas gracias. Gracias, diputado.